Hola hermanas, Dios me las bendiga. Les saluda la hermana Laura Chacón. Estamos dando inicio al culto de Dorcas correspondiente al jueves 11 de junio. Amén. Si gusta, buscan sus Biblias en Salmos 126, que corresponde a la lectura del día de hoy jueves. Amén. Mientras lo buscas, decirte, hermana, que te quiero mucho, que les envío un fuerte abrazo, que me siento muy feliz de llegar hasta donde ustedes por este medio. También muy agradecida con el Señor Jesús por permitirme ser un instrumento usado por Él, y a su servicio. Amén. Y también a hermana Katia por la oportunidad de hacerles llegar esta enseñanza. Amén. Como todos los jueves. Amén. Vamos a dar inicio a la lectura. Es Salmo 126, que dice así: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Amén. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Qué hermosa palabra. Estaremos alegres. Amén. No importa cuán difícil sea llevar su palabra, nosotros vamos a ser galardonadoras también. Amén. En el nombre de Jesús. Como todos los jueves, hermanas, cuando me toca la enseñanza, yo les pido que hagamos una oración para que la enseñanza que les voy a dar también edifique sus vidas como lo hizo el Señor conmigo. Amén. Porque primero el Señor habló conmigo. Amén. Entonces quiero que cierre sus ojos y que le pida al Señor Jesús para que la palabra de hoy la llene por completo y que usted realmente sea bendecida. Amén. Señor Jesús, gracias Padre Santo por este día. Gracias por todo lo que nos das. Gracias Señor por tus constantes bendiciones, Padre Santo. Te pido, Padre amado, que llenes mi espíritu y que edifiques mi alma, Señor Jesucristo. Pon en nosotras, oh Padre amado, un corazón atento, Señor Jesucristo. Un corazón dispuesto y un oído atento también, Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, que todo lo que yo vaya a decir, Señor Jesucristo, sea tu perfecta voluntad y llene a cada una de mis hermanas, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanas. Nosotros estamos ahorita estudiando el tema, dice, las promesas de Dios están en camino. Amén. Y es hermosísimo ese estudio. Y hoy la enseñanza corresponde bajo el tema: las promesas de Dios necesitan confianza. Amén. Las promesas también son interrumpidas por falta de confianza. Yo quiero que usted me acompañe en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Amén. Versículo 6. Hebreos 11, 6. Amén. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Voy a volverlo a leer. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Hermanas, de este versículo uno podría, sacar muchísimas enseñanzas. Sin embargo, yo voy a tratar de enfocarme únicamente en el tema, ¿verdad? Que son las promesas de Dios necesitan confianza y que las promesas son interrumpidas por falta de confianza. Amén. Pero esto va muy de la mano, y ustedes saben que tener fe es estar seguras de que Dios cumple. Amén. Es estar tranquilas de que lo que se pide se nos dará. Es estar convencidas de lo que no se ve. La fe es creer o dar por sentado antes de ver.
Amén. Pero a veces hay personas o a veces nosotros decimos que debemos ver para poder creer. Amén. Espero explicarme bien. Verán que yo estuve leyendo y vi una historia de una señora que había dado una enseñanza también acerca de la fe, pero ella contó la historia y me llamó muchísimo la atención y se las voy a compartir. Dice así, bueno, no es historia, es algo que pasó en la vida real, ¿verdad? Es parte de la historia, pero que tiene que ver muchísimo con la fe. Dice así, en 1961, la Unión Soviética mandó el primer cosmonauta al espacio. Cuando el cosmonauta regresó a la Tierra, el líder soviético, Nikita Khrushchev, declaró que ellos habían estado en el espacio, pero que no habían visto a Dios ahí. 10 meses más tarde, los Estados Unidos también mandó a John Glenn al espacio. Y él voló 3 veces alrededor de la Tierra en su misión Mercurio. Y regresó y le dijo al mundo entero, he visto en todas partes a Dios. Vi su gloria en la galaxia, vi su esplendor en el universo, vi su majestad en las estrellas. Hermanas, ¿quién estaba en lo cierto? Ambos lo estaban. Amén. ¿Cómo está hoy tu relación con Dios? ¿Estás confiando en Él? ¿Estás con paz? ¿O estás esperando ver para creer? ¿Cómo está tu fe? El domingo pasado nos enseñaron de las promesas. ¿Qué era una promesa? Hermana Ariel nos decía, ¿verdad?, que Dios siempre va a cumplir, pero que las promesas tienen condiciones y si cumplimos esas condiciones tenemos también las respuestas. Dios hoy nos dice lo contrario. Hoy Dios nos dice, tú lo verás cuando lo creas. Amén. Hermanas, Jesús dice en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes de que haya una transformación espiritual en nuestra vida, la mentalidad o tu mentalidad estaba cerrada a la posibilidad de lo que Dios quería hacer en tu vida. Hermanas, es que cuando nosotros fuimos bautizadas, iniciamos una nueva vida con Cristo y en Cristo. Antes nuestras mentes estaban, por así decirlo, bloqueadas ante las maravillas de lo que Dios puede ser y de lo que Dios es. Sabíamos que Dios hace milagros y demás, pero cuando nos bautizamos es como si nuestra mente se abriera a 1000 posibilidades o a más posibilidades y principalmente abiertas a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Siguiendo con la historia de esta señora que les comenté de los cosmonautas, ella también escribía que había un señor Wernher von Braun, ¿verdad? El científico principal durante las primeras etapas del programa espacial de los Estados Unidos dijo, nunca ha habido ningún gran logro en la historia sin fe. Es la fe que causa que el científico crea que pueda poner a un hombre en la luna. Amén. Es la fe que causa que el científico crea que pueda poner a un hombre en la luna. Entonces, es la fe, decía también, la que causa que un arquitecto diseñe un edificio. ¿Por qué? Él o esa persona, él o ella, tiene que creer primero que lo puede hacer. Es la fe la que causa que un atleta olímpico practique y vaya a las pruebas olímpicas, porque cree que lo puede lograr. Amén. Es la fe que hace que un escultor o un pintor crea que puede pintar o hacer una escultura. Alguien tiene que creerlo, hermanas, para verlo. Es un principio universal de la vida. Amén. En Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Amén. La fe, hermanas, es como una constante en nuestro vivir diario.
es una necesidad en la vida cristiana. La fe es el corazón de la relación con nuestro Dios. Recordemos que la fe es más que creer. En el versículo que leímos también decía, es maravilloso creer en Dios. Es más, muchos creen y es un buen punto, pero Dios recompensa quien lo busca, no solo al que cree en Él. Amén. Amén. Dios recompensa también al que lo busca, no solamente al que cree en Él. Por eso la fe demanda de una acción. Es decir, hermanas, nosotras creemos y tenemos fe, y esa relación con Dios nos traerá recompensa. Ahora bien, como les comentaba o les leí de la historia de los cosmonautas o astronautas, ambos quizás creían, pero uno sí él buscaba probablemente del Señor y tenía fe posiblemente. Además, en el ejemplo también que les decía de que un deportista primero cree en sí mismo para lograr llegar a estar a las Olimpiadas, se requiere de confianza, amén. Ellos hablan de fe en ellos mismos, de confianza en ellos mismos, pero esa confianza en sí mismo, hermana, ¿qué significa confianza? Es tener la esperanza en que algo sucede o funcione, es tener seguridad y nosotras debemos confiar en Dios. Él nos lo dice en su palabra, amén. Si gustan me acompañan en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Capítulo 17, versículos 7 y 8. Amén. Dice así: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Incluso, hermanas, eso es una promesa, esos versículos. Nuestra confianza debe estar siempre. Fíjese ahí que dice la confianza existe. Que si la confianza existe, dice su hoja estará verde. En año de sequía no hay fatiga, ni dejarán de dar fruto. Estará plantado cerca de aguas. O sea, hermanas, estaremos bien. Eso sí, si confiamos. Amén. Y nuestra confianza tiene que ser plena en el Señor. En Lucas 1:37 nos dice, no hay imposibles para Dios. Amén. Nuestro camino cristiano sabemos que no es fácil, pero la fe y la confianza debe estar siempre de la mano. El que confía cree, hermana, el que confía cree. Si yo no conozco a una persona, yo no tengo confianza, pero si yo la conozco, voy a confiar en esa persona, porque la conozco. Amén. Entonces la confianza viene del conocimiento y crece o disminuye a medida que la conocemos. Y así es la fe, amén. La confianza, su confianza y mi confianza deben ser como depósitos en la cuenta bancaria de la salvación. Y esto debe crecer más en la medida en la que nos vayamos metiendo más en las cosas de Dios. Entre más quieras estar en las cosas de Él, mayor será tu confianza. No digo que no va a existir problemas, no, pero si confiamos, Dios nos ayuda a salir adelante. La confianza en Dios, hermanas, no es en vano. Yo quiero que me acompañen a leer en Deuteronomio 31:8. La confianza en el Señor trae recompensa. Amén. En Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8 dice así: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Hermanas, nosotras vamos a tener siempre su amparo. Dios siempre nos va a sacar de las tormentas y a través de ella nos va a hacemos que nuestra fe aumente. Amén. El Señor
siempre va con nosotros. Él nos lo dice y también es una promesa. Él va delante de ti, Él va a estar contigo, Él no te dejará ni te desamparará. Así que no te intimides, amén. Nos vamos haciendo con esto, hermanas, más resistentes. Y es que la resistencia es la habilidad de seguir adelante. Amén. Con el Señor la resistencia es aún más fuerte. Por eso digo, los problemas no es que se van a ir, no, pero vamos a ser más resistentes a ellos porque nosotros vamos a ver las cosas de una manera espiritual. Amén. Pero reitero, hermana, siempre de la mano de Dios. La confianza en Dios no debe de caer. Yo no debo de ser tropiezo para que las promesas de Él se cumplan en mí. Amén. Y bueno, para tener confianza, hermana, nosotras debemos hablar y pensar en la palabra creencia, o sea, creer en Dios. Y esto simplemente es descansar en Él, recibir, aceptar sus propósitos, en saber que Él tiene el control de todo, en que cada prueba que pasamos tiene un propósito. Vuelvo a decir, hermano, no sabemos, a veces la prueba es muy difícil, pero hay un propósito. En el Señor hay un propósito, amén. Y confianza es lo que nosotros debemos tener en Él, amén. Confiar en el Señor es la clave en nuestro vivir diario, pero debemos tener la convicción de que así es. Hay muchos versículos que nos hablan sobre la confianza. Pueden buscarlos también ustedes para que los lean. Mateo 19:26, ¿verdad? También que dice que para Dios no es imposible, no hay imposibles. En Filipenses 4:13 que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hermanas, ¿cómo confiamos en el Señor? ¿Cómo sé yo que estoy confiando en el Señor? Bueno, hermanas, yo creo que nosotros debemos conocer y hacer la palabra de Dios una prioridad, vivirla a diario, ¿verdad? Yo siempre he dicho, no es la cantidad de tiempo que se está en la iglesia, sino es también el tiempo que dedicamos a leer la Biblia y en buscar del Señor, ¿verdad? Ese espacio, ese tiempo tiene que ser un tiempo de calidad, amén. De vivir a diario su palabra. La confianza en Dios se basa en creer. No lo vemos, pero tenemos la convicción de que existe y habita en nosotros, amén, porque Él es digno. Digno es Él de nuestra confianza. Entonces, hermana, repose en Él. Si algo le agobia hoy, repose en Él. Confíe en el Señor, amén. Él hará, Él va a obrar. Pero bueno, ¿cómo sabemos que estamos confiando? Yo creo, hermana, que usted va a coincidir conmigo que cuando uno realmente está en las cosas del Señor y uno confía, uno se contagia y hace que las demás personas crean porque usted se siente positivo a pesar de lo duro que pueda estar pasando algún momento. Y es que no es que nos vamos a hacer de metal porque no sentamos, no, todo lo contrario, también sentimos y nos duele. En nuestra carne las cosas nos van a doler, pero vamos a tener ánimo de hablar de las cosas de Dios, vamos a tener palabra para ofrecer. Usted simplemente se va a dejar usar por el Señor para que sea un canal de bendición. Y de esta manera también su fe se va a alimentar y su confianza se fortalece. Y así usted abre su corazón para recibir las promesas que Dios le tiene. Amén. Amén. Entonces, hermanas, cuando nos sentimos invadidas de fe y alimentadas por el amor de Dios, nosotros nos vamos a inspirar y vamos a compartir y contagiar a querer obrar y desear lo mejor, no solamente para nosotras, hermanas, sino también para los demás. Usted va a comenzar a tener una energía diferente y va a creer más y más. Y justo cuando menos lo esperas, usted va a recibir la recompensa. Usted recibe su respuesta. Usted recibe su promesa. Amén. Porque el Señor se plació. Amén. Y además porque cumplimos con una condición. Que la condición es tener confianza y fe en Él. Amén. Por eso digo confianza y fe, porque las dos van de la mano. Amén. Y Él hará. Yo quiero reiterar mi testimonio, ¿verdad? Yo sé que muchas lo conocen y quizás esta palabra alguien la esté oyendo y no ha ido a la iglesia, pero mi esposo y yo nos sometimos a un tratamiento de 3 años y medio de infertilidad. No podíamos tener bebés y siempre nos inculcaron un no.
usted no puede ser mamá, un no porque su problema es este, un no porque, etcétera y etcétera. Y siempre nos dijeron un no. Y todas las hermanas en la iglesia oraron por mí y muchas llegaron y me dijeron, Laura, usted lo que tiene que hacer es creer, es confiar en el Señor, porque el Señor lo va a hacer, porque el Señor ya había respondido antes de que yo iba a ser mamá, de que mi vientre iba a haber un bebé y que mi pancita iba a crecer, amén. Y quizás, hermanas, en ese momento mi confianza no estaba tan fortalecida como puedo decir que ahora lo está, pero yo tuve que trabajar y tuve que buscar más del Señor y decir, sí, mi confianza va a crecer, amén. Y se dio, y el Señor cumplió su promesa en su tiempo, amén. Y gracias a Dios me dio la bendición de ser mamá, no una vez, sino 2 veces, amén. Y la gloria y la honra sea para Él. Pero con esto le digo, hermanas, que todos los días hay que trabajar la confianza, todos los días hay que trabajar con nuestra fe, ¿bien? Ahora bien, hermanas, ¿qué pasa si no hay confianza? Pues bueno, mi fe va a decaer, mi relación con Dios no va a ser la misma, como dice el tema, ¿verdad? Las promesas se ven interrumpidas por la falta de confianza. Puedo ir a culto sin sentir su presencia, puedo ser parte de la iglesia, pero no sentirme parte de. Amén. Espero estarme explicando bien. Con todo esto es que, ¿qué pasa? Que dejo de tener el conocimiento, dejo de conocer al Señor, dejo de acercarme a Él. Y si yo lo veo como dijimos hace un ratito, ¿verdad? Que si yo estoy con una persona y yo conozco a esa persona y entre más la conozco, más voy a confiar. Así nos pasa con el Señor. Entre más yo busque de Él, más cerca me voy a sentir, más confianza voy a tener. Amén. La confianza y la fe van de la mano. Entonces, si yo no conozco, no creo, no confío. Amén. Y eso se va a debilitar. Simplemente echo a perder los planes de Dios. Amén. Y yo sé, hermanas, que nosotras deseamos que el Señor haga su voluntad en nosotras. Amén. Y es necesario, hermana, que estemos cerca de las cosas de Dios y de Dios. Amén. Debemos estar involucradas y complacerlo a Él. Y complacerlo de una manera de convicción, no porque, digamos, la iglesia me pide tal cosa. No, no, no. O sea, su corazón, abrirlo al Señor realmente, para que Él vaya obrando y usted complacerlo a Él de esa manera. Amén. Recuerde, la fe y la confianza abren las puertas a las promesas. Y son esas hermanas, hermanas, y esas son dos constantes, como una fórmula matemática. Esas son dos constantes, la fe y la confianza en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios. Eso es totalmente determinante en mi relación con el Señor. Sin ellas tropezamos o vamos a dificultar los planes que Dios tiene para nosotras. Amén. Vuelvo a decir, tener fe es estar segura de lo que se espera. Usted tiene que estar convencida de lo que no se ve. Visualice su futuro. Es creer antes de ver. Es creer antes de ver. Amén. Así que sigue buscando al Señor, hermana. Haz que tu conocimiento de Él sea mayor, para que su confianza crezca y su fe se fortalezca. Y cree en un Dios vivo. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios vivo. Y que sea nuestro galardonador siempre y cuando le busquemos. Amén. Él nos va a dar recompensa, hermanas. Yo sé que Él va y está obrando por aquello que tú estás pidiendo en este momento. Pero nosotras también tenemos que tener nuestra confianza puesta en Él. Y no podemos debilitar y no podemos decir, ay, es que yo hago tal cosa y el Señor no me ayuda. No, 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 no. Es confiar plena y absolutamente en Él. Amén. Nosotros tenemos más de 3000 promesas, nos decían. Hay promesas de amor, hay promesas de confianza, de mayordomía, de amistad, de consuelo. Hay promesas de defensa, de descanso, de dirección. El Señor nos complace en todo cuanto nosotros queremos y necesitamos. Pero nosotros debemos
Y esa palabra debemos es casi como una obligatoriedad. Nuestra confianza no debe de caer y nuestra fe tampoco, hermanas. Amén. No podemos darnos el lujo de que en nuestro vivir diario yo deje de confiar en el Señor. El Señor tiene plan hermoso para ti y tiene promesas hermosas para ti. ¿Cómo está hoy tu confianza con el Señor? Amén. ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Te crees ese atleta olímpico que puede ir a las pruebas olímpicas porque lo puede lograr? Usted sabe que usted puede. Usted sabe que el Señor le va a responder. Solo confíe en el Señor y Él va a hacer el resto. Amén. El Señor Jesús tiene el control de todo. Y es que es tan determinante la relación con Dios es tan determinada en gran parte por nuestra fe. Cuando nosotros venimos a Dios, nosotros debemos creer realmente que Él existe y que Él es exactamente quien dice ser. Amén. Es convicción. Nadie nos puede poner en duda eso. Pero si nosotros no lo buscamos sinceramente, si la fe de nosotros no es la fe que realmente debe ser, nosotros no podemos complacer a Dios. No lo podemos complacer. Amén. Dios siempre, hermana, nos va a sacar de la tormenta porque quiere que confiemos en Él. En medio de. Decía también la señora esta que yo leí, contaba que había leído un libro de unas historias de Corrie ten Boom, algo así se llamaba la muchacha, una joven, decía ella que era una joven cristiana holandesa que ayudó a muchos judíos a escaparse del Holocausto antes de que fueran enviados a los campos de concentración nazi. Dice que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Corrie dijo que la gente que sobrevivió en esos campos de concentración fueron aquellos que tenían la fe más profunda. Pero ¿y cómo así? ¿Verdad? Porque su fe les dio el poder de resistir los momentos más duros. Amén. Porque ellos creyeron, porque Dios estaba ahí. Amén. Así que sigue adelante, hermana. Confía en Jesús. Ten fe que tus promesas están prontas a llegar. Amén. Nosotros cometemos fallas. Todos hemos pasado por situaciones complicadas. Pero nuestra fe en el Señor no debe de caer. Nosotros tenemos que estar confiados en que el Señor obra. Mire bien lo que nos decía Deuteronomio 31:8. ¿Verdad? Jehová va delante de nosotros y Él está contigo. Él no nos va a desamparar. Entonces mi confianza no puede decaer en el Señor. No puede, porque nosotros tenemos un Dios de imposibles. Lo que para la gente cree que no es posible, para Dios es posible. Dios lo va a lograr. Nosotros no podemos dejar que nuestra fe ni nuestra confianza decaiga porque tenemos promesas. Nosotros no podemos interrumpir el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos. Nosotros no podemos ser un obstáculo en los planes del Señor. Por eso, hermanas, nosotros debemos involucrarnos más y todo este tiempo ha servido para eso, para que nuestra espiritualidad se fortalezca, para que cada uno de nosotros en nuestras casas dediquemos un tiempo al Señor. Amén. Quizás nosotras antes íbamos a la iglesia, pero no dedicábamos quizás el tiempo que estamos dedicando ahora en nuestras casas para las cosas del Señor. Entonces hoy el Señor nos dice, búsquenme más, llénense, que nuestro conocimiento sea mayor cada vez más. Amén. Para que los planes de Dios sean
tal y cual Él nos lo dio cuando estuvimos en el vientre de nuestras mamás. Amén. Porque nosotras también tenemos una vida con propósito. Y nosotras tenemos que cumplir ese propósito. Amén. Y así como el Señor tiene promesas para nosotros, nosotros también tenemos, como nos decían el domingo, ciertas condiciones que cumplir en la vida cristiana y en la vida y en la relación con Dios. Y una de esas es que nuestra fe debe permanecer y crecer aún más. Nosotros debemos vivir en fe, hermanas. Es complicado, pero es vivir en fe, es vivir en fe. Es vivir en fe. Y yo sé que esta palabra del Señor fue para mí, amén. Entonces yo les vuelvo a decir, hermanas, sigamos buscando del Señor, que nuestro conocimiento realmente sea mayor y que tengamos un compromiso diferente con el Señor a partir del día de hoy. Que cada vez que nosotros leamos la Biblia, la leamos con un entendimiento diferente y que el Señor nos permita a nosotros ser instrumentos diferentes en sus manos. Amén. Para que el Señor cumpla cada una de las promesas que tiene para nosotros y que nosotras también, hermanas, las que tenemos hijos pequeños y las que ya tienen hijos grandes también, que seamos ese puente importante para que nuestros hijos lleguen a cumplir el propósito que el Señor Jesús les dio. Amén. Yo quiero compartir con ustedes una de las promesas de esperanza que está en Job 11:17, en Job, perdón, capítulo 11, versículos 17 y 18. Dice: la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Hermanos, esto es una promesa. Amén. Y es una promesa de esperanza. Ahorita tal vez la situación en nuestro país y en el mundo entero esté complicada, pero siempre tenemos un espacio para el Señor. Acérquese a Él, conózcalo más y que nuestra confianza crezca, que nuestra fe se fortalezca y hemos de ver cada una de las promesas que el Señor tiene para nosotros. No dejemos que sin la confianza se vea interrumpida esa promesa. Amén. El Señor en todo tiene un tiempo y el Señor sabe en qué momento nos dará sus promesas. Pero pongamos de nuestra parte, hermanas, que la fe de nosotros sea como la fe de Abraham. Amén. Que nosotros no ocupemos ver para creer, que nosotras creamos antes de ver. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes ya para finalizar y hacer la oración final, hermanas, una canción que me encanta. Una canción que me encanta para poder hacer la oración final, que es de Nancy Amancio y es no es confiar. Yo quiero que usted cierre sus ojos y que le pida al Señor que si hoy usted, la confianza suya se ha debilitado o su fe se ha debilitado por alguna razón que sea, porque estamos pasando situaciones complicadas, que hoy nuevamente esa fe vuelva a encenderse y que crezca más, que si hay alguna situación personal, igual, saber que usted puede depositar en el Señor cualquiera de sus necesidades y Él va a cumplirlas. Amén. Él va a cumplir. Él va a cumplir. Amén. Yo quiero que ustedes permítanme, perdonen. Tenía un anuncio. Vamos a ver, ya les voy a poner la canción para poder hacer la oración final. Dios me las bendiga, hermanas. Quiero que ore, amén. Y dígale al Señor Jesús de corazón que su fe va a aumentar y su confianza va a aumentar. Bajar el rostro cuando todo sale mal. No es confiar cuando llega la aflicción que
confiar, rendirse ante el problema cuando hay que orar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios y Él no va Amén. a fallar jamás. Señor Jesús, gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te pido, mi Dios, aumentes mi fe. Quiero ser como esa mujer, Señor Jesucristo, que se atrevió a tocar. Quiero ser, Señor Jesús, de una fe inquebrantable. Ayúdanos, Padre Santo, a nuestra relación contigo sea mejor y mayor. Que siempre tengas ganas, Señor Jesucristo, de aprender de ti, de saber más, de que mi espiritualidad crezca, Señor Jesucristo, que muera en mí lo terrenal, Padre Santo, que yo viva en fe y por fe, Señor Jesús. Gracias también porque si no he sido fiel, Señor, a ti, tú igual, Señor Jesucristo, has estado y has obrado en mí. Gracias, Señor Jesús, por todo cuanto tengo, por todo cuanto hacemos. Permítenos, Señor Jesucristo, agradarte. Queremos tener esa recompensa, mi Dios. Ayúdanos cada día, Señor, a confiar y creer más en ti, a no dudar, Padre Santo. Llénanos siempre de tu presencia, Señor Jesucristo. Danos el valor, Padre Santo, para creer en nosotras mismas. En el nombre de Jesús, guarda cada uno de los hogares, Señor Jesucristo, de mis hermanas. Suple cada una de nuestras necesidades, Señor Jesucristo. Y permíteme, Padre Santo, siempre tener una excelente relación contigo, Señor Jesucristo, que mi confianza nunca se vea quebrantada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Confiado, creyendo que no va a fallar. Es tiempo de aprender a En nombre de confiar. Jesús, Señor Solo Jesucristo, escucha, Padre te Santo, voy a que tú vas delante de nosotras, Señor Jesucristo, que tú no nos desamparas, Padre Santo, que cada una de tus promesas va a llegar, Señor Jesucristo, a cada una de nosotras, Señor. Permítenos, Padre Santo, tener fe y obrar, Señor Jesucristo, en fe, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Tan solo porque Él te envía, esto es confiar. Confiar en Cristo, eso es mantener la fe, porque sobre la roca Él ha puesto tus pies. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Vivir confiado, creyendo que no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. Oh, esto es confiar. Seguir caminando cuando no das más. Seguir mirando porque ahí no estás. Seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar. En la tormenta confesar que hay paz. Hacia el vacío sin temor saltar. Tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. Amén, hermanas. Que Dios me las bendiga en el nombre de Jesús y me las llene de paz y que en sus hogares todo les esté yendo bien. Bendiciones. Un gran abrazo.